Incluso menciona que ahí está antes o un punto antes de llegar a su saturación. La saturación se refiere a todo el flujo que puede circular o a la corriente que puede circular y que tiene un límite, ¿verdad? Y también menciona una característica, en este caso del motor, del motor serie, una de las características que dice que si incrementa la carga en el motor, también se incrementa su flujo. Entonces, el flujo del motor, también otra característica, dice que puede causar una disminución de su velocidad, dependiendo, ¿verdad? Nosotros vimos anteriormente que aumentábamos la corriente y lo que sucedía el par velocidad es que disminuía por ahí, conforme iba cambiando la corriente, ¿no? Entonces aquí, pues el par inducido también está en función de la corriente, del flujo y de una constante. Igual como en la anterior, el flujo también depende en este caso de una constante de proporcionalidad y una corriente. Si veíamos la anterior, pues sí cambia un poco el flujo a lo que se refiere, ¿verdad? Y de ahí, pues solamente lo único que hace es sustituir cuánto es el flujo y yo puedo determinar dos constantes y una corriente y una corriente al cuadrado, ¿verdad? Y de ahí, pues, no es más que sustitución de las fórmulas, ¿verdad? ¿Cuánto vale el flujo? Lo sustituyo y puedo obtener otra ecuación en la cual no necesito el flujo, pero sí necesito una constante de proporcionalidad y una constante establecida del material, ¿verdad? Entonces de ahí pues puedo determinar el par y también recurriendo a las mismas fórmulas de las ecuaciones de la ley de voltajes de Kirchhoff, donde el voltaje total pues dependía de las caídas que tiene cada uno de ellas, que era EA, que era la corriente en las dos resistencias que tenía, ahí que esa corriente era igual. Entonces de ahí pues se derivan algunas ecuaciones con ciertas sustituciones, donde viene siendo también esta fórmula de la IA, pues es cuando se sustituye el flujo y de ahí queda la corriente al cuadrado y de ahí despejo y puedo obtenerlo con el par y con las dos constantes. Y también puedo encontrar el voltaje, en este caso el rotor, que es la EA, por una constante, por el flujo y por la velocidad angular. Recordando que la velocidad angular son radianes sobre segundo, ¿verdad? Y que si se fijan, pues son muy parecidas las fórmulas, no es más que sustitución de algunos datos que se tienen y donde llega uno a ciertas fórmulas de las relaciones que tiene. También se puede encontrar la relación del par, en este caso, digamos, de una manera a lo mejor se ve un poquito más laboriosa, pero no, al final, pues se puede reducir de ciertas maneras, ¿no? Y pues también se puede, una característica que tienen o que dependiendo del tipo de motor, ¿verdad? Y las características que tenga, en este caso el par velocidad, pues este es un ejemplo de cómo se ilustra y es una parte que le llaman una parte no lineal, donde sí hay ciertos puntos entre el par y la velocidad en que son muy parecidos y, por ejemplo, entre más vaya aumentando el par, pues va a ir disminuyendo la velocidad. Entre menor sea el par, pues aumenta un poco más la velocidad de ese motor según el diagrama que se muestra en este caso, en ese punto, ¿verdad? Muchas de estas características o los cambios o las partes que podamos ver de un motor se pueden hacer o se pueden analizar con un sistema en MATLAB, por ejemplo, y ahí ustedes pueden sacar rápidamente una parte o una figura donde represente
es ese diagrama, ¿verdad? Que no lo dé cuando le voy cambiando cada uno de los datos, ¿sí? Y puedo obtener esa parte del comportamiento, ¿verdad? Bueno, como mencionaba, el motor serie también tiene pocas vueltas y el circuito, en este caso, la parte de la curva de magnetización de un material ferromagnético, pues es muy parecido a la curva de histéresis, donde tiene una densidad de flujo que se conoce como residual, o donde tiene la densidad magnetizante también, que si recuerdan, pues eran los puntos donde que recorría, que vimos de la parte de histéresis, ¿verdad? Y que de ahí se maneja en ocasiones unas curvas de magnetización para diferentes materiales. En este caso, cuando se utiliza hierro o boro o neodimio, ¿verdad? Dependiendo de eso, pues ya hay una curva establecida que nos da esas características. Y de ahí pues vienen las condiciones de los motores, de las curvas, y donde pues aquí vamos a utilizar más la figura de la curva para poder determinar los datos. Para los motores serie en ocasiones perdón, por ejemplo, en la figura que ustedes están viendo ahí de la curva, pues también se ve como o se nota una desventaja de los motores. Cuando el par de este motor tiende a cero, su velocidad va a tender o según la curva, tiende a infinito. Obviamente, esa es una característica de algo de lo que les mencionaba. Cuando con ciertos motores que tienden, cuando no tienen un peso o una carga, se tiende a desbocar, que es lo mismo que menciona ahí, que es una de sus desventajas, que cuando su velocidad tiende a infinito. El par, pues obviamente nunca va a llegar a cero, porque también, por ejemplo, si no le pongo ningún peso, ahí los rodamientos también se considera como una carga. Entonces, por lo tanto, no va a llegar a cero, pero sí, pues puede tomar una velocidad considerable, que es una de sus características. Entonces, siempre le tengo que poner un peso o un par antes para que no ocurra que llegue a las velocidades mayores, ¿verdad? Entonces, esa es una característica muy importante en este tipo de motor, el hecho de su velocidad, que puede tender a infinito cuando no tiene un par, cuando no tiene una carga que se considera, ¿verdad? Y sí se puede representar cuando arranca uno un motor y toma la velocidad o inicia con una velocidad mayor a la normal. Entonces también, debido a que las pérdidas mecánicas, en este caso en el núcleo, también pues son una parte importante, ¿no? Entonces, dependiendo de las pérdidas mecánicas que pueda tener también este motor, que se refiere a que principalmente las pérdidas mecánicas se refiere a que necesito vencer la inercia, o hay una fricción que puede ocurrir. Entonces, todas esas son pérdidas mecánicas que también luego vemos cómo se representa toda esa parte de las pérdidas mecánicas, que también se consideran varias formas de cómo representar esa parte, y que existen pues diferentes pérdidas, ¿no? Con cada una de las etapas. Ahorita nos vamos a concentrar pues en la parte de lo que es el motor serie, y vamos a hacer ahí ese ejercicio que propone para el motor serie de cómo
cómo resolverlo y cómo la curva lo que nos indicaba, ¿verdad? Déjenme, les pongo ahí el ejercicio. Aquí una parte importante que se me pasó mencionar es que, pero no lo menciono porque ustedes van a llevar después control de motores, ¿verdad? Control de motores eléctricos. Ustedes ven, por ejemplo, la resistencia, sobre todo en el problema anterior que vimos, las resistencias que yo las puedo cambiar. ¿Qué pasa si cambio las resistencias? Pues de esa manera yo también puedo controlar la velocidad de los motores. Entonces, esa también es una parte importante que no la menciono, sobre todo porque eso es parte de control de motores, pero en ocasiones habla de esa característica, ¿verdad? O de ese valor. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos la curva donde maneja un voltaje interno generado, donde maneja una fuerza magnetomotriz y de aquí depende o de aquí puedo yo obtener de esta curva su velocidad que pueda tener, ¿no? Aquí la curva está hecha para motores a una sola velocidad, en este caso es de 1200 revoluciones por minuto, y a eso se refiere esa curva, ¿verdad? Entonces, de esa curva solamente cuando maneje 1200 revoluciones por minuto, a lo mejor si maneja si maneja 1800, por ejemplo, esta curva ya no me serviría, ¿verdad? O si maneja los 3600 revoluciones, pues tampoco necesitaría su curva específica para cada una de las revoluciones. Y en este caso, pues está la fuerza magnetomotriz y el voltaje interno que se genera en este punto. Entonces vamos haciendo un ejercicio sencillo. En, déjenme, les pongo en Jamboard para hacerlo ahí el ejercicio. ¿Alguno de ustedes maneja MATLAB o todos manejan MATLAB? Este semestre también lo vamos a estar utilizando en otra materia, profe. Ah, ok. Bueno, para dejarles por ahí el programita y que ustedes puedan ver el comportamiento ahí, ya ustedes modifican el par o la velocidad y ya ven cómo es el comportamiento, ¿verdad? Pero no lo habían manejado antes. En primer semestre el SILAB. Ok.
Bueno, aquí tengo, ahorita les comparto en Jamboard. Bueno, ahí creo que ya ahí ven el problema. En este caso dice, habla de un motor de corriente directa en serie. Que recordando a lo mejor la figura, pues es la misma que vimos en el diagrama. Sus características que va a tener, pues depende ahí. En este caso, ahorita les muestro el circuito con las fórmulas que tiene, que normalmente utiliza. Que en este caso, pues será la figura del motor, ¿verdad? Y esa es su curva. A 1200 revoluciones, en este caso pues ya conocemos, ahí nos habla que es un motor en serie de 250 volt, con devanados de compensación y una resistencia total de 0.08, de que es la suma de las dos resistencias, y el campo que tiene pues son de 25 vueltas por polo, tiene una curva como se muestra ahí la figura, y nos pide encontrar la velocidad y el par inducido del motor cuando la corriente es de 50 amperes. En este caso, con esas características, pues ya conozco yo de alguna manera las corrientes, ¿verdad? Lo que debo de conocer primero es el voltaje con esa corriente y con esa resistencia que quedaría en este caso, como por ejemplo el voltaje que entra son 250, ¿verdad? Pero se queda una parte en las resistencias, en esa parte queda una pequeña cantidad. Lo que tengo que conocer es cuánto vale EA, que en este caso es el voltaje interno generado. Si se fijan en la figura del lado, en el eje Y, ahí es donde me dice el voltaje interno generado en EA. Habla de voltaje generado, pero en realidad pues es el voltaje que va a utilizar. No quiere decir que lo estemos utilizando como generador, sino que lo estamos utilizando como motor, ¿verdad? Pero así de alguna manera lo nombran de esa manera. Entonces, para eso, pues utilizaría estas fórmulas. Si quiero saber cuánto vale EA, pues es igual a lo que hacíamos anteriormente, ¿verdad? Era despejar ese valor, en este caso de EA, para poder conocer ese valor y conocer de cuánto también es su fuerza magnetomotriz. La EA despejando de ahí, pues es muy sencillo, ¿verdad? Que era el voltaje total, en este caso restándole la caída que tiene en la resistencia, ¿verdad? Y con la corriente que entra, que es la corriente de línea, que en este caso, pues es igual para todos, ¿verdad? Ahí está. La IA, en este caso IA,
multiplicado por la suma de esas dos resistencias, que es un valor ya fijo establecido también, que es una resistencia muy pequeña, ¿ah? Pero que hay que considerar pues para poder ver cuánto es el voltaje que se queda en ese punto, ¿ah? Entonces de aquí pues tengo que conocer cuánto es el voltaje para poder conocer cuánto viene siendo la fuerza magnetomotriz y de ahí buscar las siguientes variantes dependiendo de lo que me pide, que lo que me pide es encontrar en este caso la, velo la velocidad y el par inducido cuando la corriente vale 50 amperes, que es lo que me pide, y pues de ahí sería encontrar la velocidad y encontrar el par. Recuerdan que encontramos la velocidad con dos valores de voltaje. Entonces, pues lo primero que tenía que saber era cuánto valía ahí, aunque por ejemplo, la fuerza magnetomotriz, pues la puedo encontrar fácilmente, ¿no? La fuerza magnetomotriz, pues la puedo encontrar con N por I, ya conozco el número de vueltas, ya conozco la corriente, pero pues lo primero que tengo que conocer es cuánto es el voltaje que se queda. Entonces, ¿cuánto sería el voltaje que me quedaría ahí de acuerdo a esa ecuación? Entonces, EA sustituyendo cada uno de sus valores, el voltaje total que tengo en esa, ¿cuánto valía? Serían los 250 volt. Es el voltaje total. Me da 246 volts. Ok, cerrados. Sí. Aquí era menos, serán 50 amperes, ¿ah? Multiplicados por 0.08. Y eso menciona su compañero que nos da un total de 246 volt, ¿sí? Entonces aquí, a diferencia de lo que utilizamos el motor en derivación para bueno, voy a encontrar la fuerza magnetomotriz. La fuerza magnetomotriz pues es igual a, en este caso, F, que era la fuerza magnetomotriz, es igual a N por I, ¿ah? N por I. Y de aquí, pues, conociendo o como conocemos los dos datos, puedo determinar cuánto, ¿no? Aquí la F, en este caso va a ser igual a N, que es el número de vueltas. ¿Cuántos números de vueltas me decía que tenía? 25. 25 vueltas por polo multiplicado por la corriente, que en este caso son 50, y de ahí puedo obtener cuánto vale la fuerza magnetomotriz. Que en este caso vale ¿cuánto? Profe, yo tengo una duda. 25. Sí, dígame. Nos dice que son 25 vueltas por polo. ¿El número de polos no se toma en consideración? Ok, aquí consideramos que solamente tiene un solo polo, o digamos que por polo cada uno de ellos va a determinar una fuerza magnetomotriz cada uno de los polos. Aquí no me lo menciona, ¿verdad? Pero en realidad pues yo considero solamente un polo.
O digamos que aquí es donde nos confundimos a veces. Cuando decimos que el número de polos son 2, o sea, un campo magnético normalmente lo forman o tiene que ser un par, ¿verdad? Porque puedo tener los dos campos de cada uno de los extremos para que formen ese campo magnético. Aquí solamente vamos a considerar uno solo. Cuando nos diga, por ejemplo, 4, hay que considerar que son 2, pero no, o sea, lo toman como el campo magnético total, pues, porque normalmente el embobinado de los dos polos sigue siendo el mismo, o sea, el mismo recorrido, déjeme veo aquí, lo voy a tratar de dibujar este polo. Por ejemplo, para yo formar un campo magnético aquí en este punto, lo único que me dice es que conozco el número de vueltas aquí en estos puntos, ¿verdad? Cómo está conectados esta parte. Esta parte está conectada de esta manera. Sí, esa es una parte que casi siempre no está bien establecida. Por ejemplo, aquí nosotros vemos dos campos magnéticos o dos polos, ¿verdad? Aquí yo, por ejemplo, puedo formar un norte y puedo formar un sur de esta manera, o este es mi campo magnético, ¿verdad? Aquí en este punto, bueno, ahí es norte-sur. Pero lo que yo tengo aquí en la parte que se mueve en este punto, ¿de cuál estoy considerando? Aquí yo tengo ya los dos. El que hice primero es del estator y el que tengo en la parte de en medio es del rotor. El rotor normalmente va a tener un solo campo. Precisamente como están conectados, déjeme ver aquí a ver si puedo. La parte del embobinado que tiene, en este caso el rotor, aquí voy a tratar de dibujar el rotor, que viene siendo una parte circular y que aquí va a tener huecos, o que es esta parte que tiene aquí del rotor y que aquí tiene, o sea, la forma de conexión que tiene de las escobillas con el conmutador, lo que hace es que es un solo hilo, pero es una parte que conecta a dos puntos. No sé si a lo mejor no me expliqué ahí, ¿verdad? Bueno, déjeme lo hago acá en otra parte más. O sea, lo que tenemos en la parte de arriba, la figura, pues está la combinación de ambos. Ahí tengo el estator, que viene siendo la parte que no se mueve, y tengo el rotor. El rotor, ¿qué es lo que conecta el conmutador? No sé si ahí me explique cuál es el conmutador. El conmutador normalmente va a ser una curva que tiene y que va conectando, por ejemplo, esta curva de aquí con esta curva de acá es donde tiene el contacto las escobillas o los carbones de cada uno de los extremos de ese círculo. Y este carbono que está aquí lo que hace es que conecta solamente a un embobinado. No, en este caso no son dos polos como en este caso, ¿verdad? En este caso solamente uno, y luego puede seguir aquí y puede seguir acá en esta parte, y eso sigue en la parte de abajo, en la parte de las bobinas. Aquí en esta parte se van conectando bobina por bobina, no sé si ahí me explico. Aquí va a tener pues varias bobinas, ¿verdad? Pero en realidad los carbones, como es corriente directa, nomás voy a tener dos puntos. Esos dos puntos solamente va a alimentar una sola bobina y esa bobina es de 25 vueltas.
por eso tomo una sola. No sé si me expliqué. A ver, déjame ver si yo fui el que le agarró la onda. Entonces, la bobina que tiene las 25 vueltas viene a ser la del conmutador. Ajá, así es. Ok. Sí, entonces sí. Gracias, Bueno, profe. ok, por eso le ponemos una sola vez, por eso no le ponemos doble, ¿verdad? Ok, bueno. Entonces de ahí consideramos y tenemos en este caso 1250, pero aquí ¿qué unidades tiene? Bueno, aquí serían amper vueltas, ¿verdad? Esas serían las unidades de la fuerza magnetomotriz, tantos amper por cada vuelta. En la parte superior tengo un voltaje. Ok, con esta me voy a ir a la curva de magnetización para obtener el otro voltaje. Recuerdan que en el motor en derivación tomábamos el voltaje total. En este caso no voy a tomar el voltaje total, voy a tomar el que acabo de calcular que queda en el inducido y el que me da la curva de magnetización. Ok, con 1250, pues aquí me regreso a la curva y aproximándome por ahí a la curva y viendo los 1250, pues es como trazo una línea. Aquí es más o menos un cuarto de esa parte y es trazar una línea hasta donde llegue este punto y de aquí trazar una línea hasta este punto. Y de ahí, pues tomar un valor de cuánto es el voltaje interno generado. ¿Cuánto darían ustedes ahí más o menos, un valor aproximado? 75. Ok, entonces consideramos ahí ese voltaje como 75, ¿ah? Entonces, si recuerdan, vamos a pasarnos acá a la que sigue. Si recuerdan, la fórmula que utilizábamos era que era EA2, ¿ah? Esta sigue siendo igual, esta no cambia de los voltajes, EA2 entre EA1, pero aquí sí cambian los datos que se tienen. Aquí depende de la curva de magnetización. EA1. En ocasiones le ponen, también los libros pueden cambiar la nomenclatura y en ocasiones le ponen como EA0 o EA, ¿verdad? Entonces, en este caso, y también era igual al número de vueltas, ¿verdad? En este caso, el número de vueltas, pues también a veces lo cambian como el valor cero, ¿verdad? Entonces, aquí puede ser que sea N representando el número de vueltas, ¿verdad? N aquí, aquí sería N1, que es el que conozco, el que desconozco es N2, que es como la misma expresión que teníamos cuando era el motor en derivación. Y de aquí, pues necesito despejar N2. En este caso, EA2 es este valor de este voltaje que está aquí, es y el EA1 es el voltaje que obtengo de la curva.
¿Por qué obtengo este? ¿Recuerdan de cuánto es las revoluciones que maneja la curva? 1200. Exactamente, ¿verdad? Entonces de ahí, como lo obtengo de la curva, es el mismo voltaje también de la curva. Y de ahí pues voy a tener esa parte de EA2. Bueno, por ahí les comentaba, de cómo encontrar el número de vueltas, que teníamos los voltajes de EA2, EA1 y N1, y en total me da esa velocidad. 3.936 revoluciones por minuto con ese voltaje, con esas revoluciones, o sea, con esa curva y con esa variación del voltaje, ¿verdad? De los 75 volts que pueda tener, que igual puede cambiar ahí y puedo ir reduciendo o aumentando su velocidad. Si va aumentando, si veo la curva y va aumentando, por ejemplo, aquí en la curva, si a lo mejor si la fuerza magnetomotriz sigue aumentando, aumentaría el voltaje. ¿Qué le pasaría a las revoluciones? ¿Aumentan o disminuyen? Perdón, profe, ¿me puede repetir la pregunta? Con esos datos calculamos una fuerza magnetomotriz y nos dio un voltaje. Si aumenta la fuerza magnetomotriz, por ejemplo, si aumentara la corriente, y vamos a suponer que nos llegue a 2000 la fuerza magnetomotriz, ¿qué le pasaría a las revoluciones? ¿Aumentan o disminuyen? ¿Disminuyen? Disminuye, ¿verdad? Las revoluciones van a ir disminuyendo entre más grande sea la fuerza magnetomotriz, según mi curva, porque aumentaría el voltaje interno del valor de EA, ¿verdad? Como aumenta, pues va a disminuir esa parte, ¿no? ¿Tienen clase enseguida? Sí, ¿verdad? Bueno. Dejaríamos esta parte, si pueden, por ahí ustedes calcular el par inducido, ¿se acuerdan que la potencia era igual a EA? El mismo par inducido que encontrábamos, que era EA por IA, y que era igual al par inducido por la velocidad angular, y de ahí despejar el par inducido, que era EA entre IA y entre la velocidad angular. Pues ahí lo que era nada más era cambiar esas revoluciones, ¿verdad? Y de esa manera podríamos encontrar el par. Por el tiempo, si gustan, lo pueden hacer ustedes, al cabo pueden accesar ahí a Jamboard, ya tienen la clave, pueden accesar y terminar ahí esa parte del par, que es muy parecido a lo anterior. ¿Ok? Bueno, entonces quedamos pues de la evaluación que va a ser el lunes. El lunes 20, ¿verdad? Y yo más tarde subo esa información a Classroom para que la tengan. Y igual si tienen alguna duda, la siguiente clase, que es el miércoles, pues me pueden preguntar. ¿Sale? Déjenme nada más pasar la lista de asistencia. Susana Aguilera. Presente. Carlos Arturo. Ok, Eduardo Octavio.
Presente. Muy bien. Eleazar Asensio. Cristian Iván. Andrés Carrillo. Fernando Jaciel. Presente, profe. ¿Sí se escuchó? Sí. Ok, Ok. gracias. Roberto Coronel. Presente, profe. Ok. Sandra Lisset. Presente. Ok. César Abraham. Presente. Ivania Alejandra. Presente. Ok. Joel Alejandro. Presente. Ana Jacibe. Presente. Ok. Miguel Pedro. Presente. Ok. Luis Carlos. Emanuel Alejandro. Juan Pablo Hernández. Presente, profe. Ok. Presente. Paulina Rubí. Sí, está bien. Presente, profe. Ok. Sandra Lisset. Presente. Muy bien. Iván Sabdiel. Presente, profe. Ok. Elizabeth. Laura Elizabeth. Presente. Ok. César Alejandro. Presente, profe. Presente. Ok. Diego Osorio. Presente, profe. Muy bien. Rodrigo Paredes. Kevin Javier. Presente, profe. Ok. Jesús Ediberto. Presente, profe. Ok. Irvin Adolfo. Presente. Ok. Frida Camila. Presente, profe. Ok. Carlos Robles. Francisco Rojas. Presente. Ok. Isis Vianey. Ingrid Estefanía. Presente, profe. Ok. Cristian Rafael. Presente, profe. Abner Isaac. Presente. Ok. Y Esteban Torres. Presente. Muy bien. Ok. Que tengan buen día. Los veo el miércoles. Nos vemos.